Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver las generalidades del controlador de conservación Breakermatic CTP711, el cual es construido acá en Colombia y nos fue cedido o aquí puesto a disposición por la empresa Gallium de Colombia, al cual agradezco por habernos dado la oportunidad de probar este controlador. Bien, entre las características generales que tiene este controlador, tenemos que posee, son 6 conectores o pines, donde el 5 y 6 representa la conexión del sensor ambiente, el 3 y 4 está representado por alimentación del controlador, que puedo conectarlo con tensiones desde 80 hasta 260 voltios, y tengo un contacto 1-2 normalmente abierto, que es el que me va para el control del compresor, que en este caso tengo hasta máximo 20 amperios. Por tanto, yo puedo hacer conexiones directas de compresor desde 3/4 HP para tensiones de 120 voltios y de 1,5 HP para tensiones hasta de 240 voltios, lo cual es bastante interesante porque muy pocos controladores tienen esa capacidad. Además de ello, tengo protección por altibajos de tensión y también protección por tiempos de ciclos cortos de compresor. Con respecto a las conexiones, aquí tenemos un ejemplo de una conexión directa, aquí lo estamos mostrando, donde tenemos el compresor acá con su ventilador de condensador. Recuerden que en este caso, si voy a conectar el ventilador de condensador, debo agregar su corriente a la corriente del compresor para no exceder lo que nos da el fabricante en el contacto 1-2. Bien, y aquí también tenemos que tener en cuenta que me estoy tomando también la corriente del ventilador de evaporador. Entonces hay que tener en cuenta mucho estas condiciones si desea hacer este tipo de conexiones, no solamente la corriente del compresor, sino también de los ventiladores de condensador y evaporador. Para el caso que tengamos unos equipos de mayor capacidad o usted quiera ser un poco más precavido, entonces vamos a tener que el contacto, en este caso 1-2, me va a activar los bobinas de los contactores del compresor y ventilador de condensador y el contactor de ventilador de evaporador, pero también puedo colocar unos relés. Entonces ya con eso nos aseguramos que no vamos a tener problemas en el manejo de las corrientes de estos equipos. Correcto. Entonces vamos a ver cómo se comienza a trabajar este controlador. Cuando lo encendemos, primero aparece el modelo especificado en el display y después nos va a aparecer el valor de la temperatura del recinto. Entonces en este caso, cuando hacemos el encendido, aquí nos va a aparecer el CTP y después nos va a aparecer en este caso el 711, que es este modelo, para más tarde aparecer la temperatura del recinto o espacio refrigerado, como vamos a ver en este pequeño cortometraje. Bien, aquí tenemos otro controlador, lo vamos a encender, vean ahí aparece el CTP y después 711, que es de este modelo, para más tarde aparecer la temperatura de recinto, como estamos observando aquí. Bien, con respecto a la información de rápido acceso del controlador, podemos utilizar las teclas de desplazamiento horizontal y las teclas de desplazamiento vertical superior e inferior. En el caso que yo presione por corto tiempo la tecla de desplazamiento, aquí que tenemos horizontal, nos va a aparecer el valor de la tensión de la fuente en voltios, y si lo presiono por unos 5 segundos nos va a mostrar el tiempo restante en horas y minutos para el próximo ciclo de hielo, mientras que si presiono levemente o por corto tiempo la tecla de desplazamiento vertical superior, se me va a mostrar aquí la temperatura de su set point, cut out o consigna del controlador, que es la temperatura a la cual se tiene que desactivar el compresor por temperatura. Y si presiono la tecla de desplazamiento acá vertical inferior, en este caso se me va a mostrar el diferencial de temperatura entre la de set point y la temperatura de cut in. En pocas palabras, la temperatura a la cual se desactiva el compresor por baja temperatura y la de cut in a la cual se vuelve a activar por temperatura. Bien, para eso veamos este pequeño cortometraje. Como vemos aquí, vamos a verificarlos. Entonces vean que presiono tecla de desplazamiento horizontal, vean aquí, ahí aparece la tensión de la fuente en voltios, correcto. Ahora si la presiono por más tiempo, me va a aparecer el tiempo restante para la próxima descongelación o ciclos de hielo, perfecto. Ahora voy a presionar la tecla
de vertical superior me aparece la temperatura de set point o consigna, en este caso menos 10 grados Celsius, y la inferior, en este caso me va a aparecer el diferencial, en este caso de 3 grados Celsius. Correcto. Ahora vamos a entrar en la programación de parámetros en nivel 2 protegido por clave, que son la mayoría de los parámetros. Entonces, para ello vamos a presionar aquí por corto tiempo la tecla llave para que aparezca este guión medio en el primer carácter. Ahora, para poder modificar los valores de ese primer carácter, utilizo las teclas de desplazamiento vertical. Bien, como estamos viendo acá, para este caso para el 1. Recuerden que para estos controladores la clave es 1, 2, 3. Bien, ahora para cambiar la posición del carácter utilizo la tecla de desplazamiento aquí horizontal y ya yo tengo el guión medio acá donde está el segundo carácter, y ahora lo voy a modificar nuevamente con las teclas de desplazamiento vertical. En este caso vamos a ajustar el valor en 2. En el siguiente paso vamos a buscar el tercer carácter. Para ello presiono la tecla de desplazamiento horizontal para estar en el tercer carácter como estamos viendo aquí, y lo modifico con las teclas acá de desplazamiento vertical hasta obtener el número 3. Bien, para confirmar la clave basta con presionar ahora el botón de desplazamiento horizontal y debemos estar en el primer parámetro como estamos viendo aquí. Correcto. Ahora, si yo deseo ver el resto de los parámetros, con el uso de las teclas de desplazamiento verticales lo podemos encontrar, como vamos a ver en este pequeño cortometraje. Bien, aquí vemos por presionar un corto tiempo, tecla llave, vean el carácter en el primero, lo modificamos, veanlo aquí, vamos para el segundo carácter, teclas horizontales, veanlo acá, y allí nos aparece, mírenlo acá. Ahora lo modificamos con las teclas de desplazamiento vertical hasta el 2. Ahora buscamos el tercer carácter allí, muy bien, y lo modificamos con las teclas de desplazamiento vertical. Ahora confirmamos la clave con la tecla de desplazamiento horizontal, presionamos bien y nos aparece el primer parámetro, y podemos buscarlos con las teclas de desplazamiento vertical como estamos viendo aquí. Perfecto. Bien, seguimos con nuestra programación. Ya estando aquí en este primer parámetro, como vimos anteriormente, utilizamos las teclas de desplazamiento vertical para buscar los parámetros. En este caso vamos a buscar el parámetro HAL. Bien, y ahora vamos a modificar el valor que tiene ese parámetro. Para ello, para entrar en el parámetro, presionamos las teclas de desplazamiento horizontal como estamos viendo aquí, y nos debe aparecer el valor que está programado en ese parámetro. Ahora, para modificar ese valor, utilizamos las teclas de desplazamiento vertical y podemos modificar ese valor como estamos viendo acá. Bien, ya después de modificado el valor, vamos a salir de ese modo acá o del valor del parámetro presionando la tecla de desplazamiento horizontal, y ya tenemos aquí nuevamente el nombre del parámetro. Ahora, si yo deseo modificar otro parámetro, lo que tengo que hacer es nuevamente me desplazo con las teclas de desplazamiento vertical, y para entrar en el parámetro utilizo la tecla de desplazamiento horizontal, modifico valores con las teclas de desplazamiento acá vertical y salgo de ese modo de valor con la tecla de desplazamiento horizontal. Ahora, si ya yo hice toda esa operación, deseo grabar el parámetro, debo presionar la tecla llave para poder hacer esa operación. Vémoslo aquí, que en este caso busqué otro parámetro, véanlo acá con la tecla de desplazamiento vertical en el parámetro dis, por dar un ejemplo, y confirmo los valores presionando la tecla llave, y después de ello debemos estar nuevamente aquí con el valor de temperatura de ambiente. Veamos el procedimiento a continuación. En este caso, veamos aquí tenemos el parámetro. Vamos a buscar el parámetro HAL con la tecla de desplazamiento vertical como estamos viendo acá. Bien, vamos a entrar en el parámetro con la tecla de desplazamiento horizontal, está en 25, vamos a modificarlos con las teclas de desplazamiento vertical, bien,
Correcto, vamos a salir del valor. Ya estamos en la lista de parámetros. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar el parámetro diff o diferencial en este caso. Vamos a entrar en el parámetro, tecla desplazamiento horizontal, modificamos con las teclas de desplazamiento vertical. Listo. Y salimos del valor con la tecla de desplazamiento horizontal. Bien, para confirmar el valor presionamos la tecla llave. En este caso hay que presionarla bien. Vamos a volverla a presionar para que aparezca el valor de temperatura. En ese momento ya hemos confirmado los valores. Bien, ya que conocemos la forma como modificar los parámetros, vamos a conocer los diferentes parámetros de programación de este controlador. Para ello vamos a entrar en unos parámetros básicos, entre los cuales tenemos aquí el set, que es el parámetro con el cual nosotros configuramos la temperatura de set point, consigna o cutout, que es la temperatura a la cual el compresor va a apagar por temperatura. Bien, tenemos el parámetro cal aquí, que es el ajuste del valor de temperatura del sensor de ambiente, que en caso que tengamos problemas con el valor. Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos en el display un valor de 22 y tengo un sensor de temperatura bien calibrado en el recinto de 20, entonces yo puedo ajustar este valor colocando en cal -2 para que esté de acuerdo con aquel sensor que está bien ajustado. Esto puede suceder porque hago una extensión de los sensores de temperatura y esas longitudes extras pueden afectar un poco la medición de la temperatura que hay en el display, pero tenemos la oportunidad de poderlo corregir. Ahora vamos al parámetro DEC, que es activación del punto decimal de acá de los valores. Entonces yo lo puedo desactivar colocándolo en 0 o activar en 1. Entonces me gusta en 1 porque es más preciso. Tenemos el parámetro BU-bajo, que tiene que ver con la activación o desactivación del zumbador del controlador, y tengo dos opciones, 0 para desactivar y 1 para activar. A mí me gusta escucharlo, pero en caso de alarma, entonces lo ideal es dejarlo en 1. Con respecto a los parámetros de programación del compresor, tengo el CDP, en este caso es el retardo del arranque del compresor en minutos, y se especifica para que en caso de un altibajo de tensión, entonces los compresores no arranquen inmediatamente, sino que dé un tiempo prudencial para que se estabilicen las tensiones y de paso para que se equilibren las presiones y así tener un arranque mucho más suave en el compresor. Bien, tenemos el CPI y el CPO, que tienen que ver. En este caso el CPI es el tiempo de operación del compresor ante falla del sensor ambiente en minutos, y el CPO tiene que ver con el tiempo de descanso del compresor ante falla del sensor ambiente, y también se programa en minutos para que el equipo no se detenga, sino que siga operando por tiempos mientras arreglamos el inconveniente del sensor de temperatura del ambiente. Con respecto a los parámetros de control de temperatura de la cámara refrigerada, tenemos el DIF, que en este caso es diferencial, ya lo hemos visto anteriormente, que es la diferencia de temperatura entre la temperatura de cut-in, a la cual se vuelve a activar el compresor por temperatura, y la temperatura de set point o cut-out, que es la temperatura a la cual se desactiva el compresor por temperatura. Entonces lo podemos un valor mínimo de 0.5 grados hasta 20 grados. El DRO tiene que ver con la unidad de temperatura, si es 0 en grados Celsius, si es 1 en grados Fahrenheit. El LSE y el HSE me establecen un rango en el cual se va a mover o puedo ajustar la temperatura de set point o cutout. Por ejemplo, en este caso el LSE es el valor mínimo en el cual yo puedo ajustar la temperatura de cutout, y el HSE es el valor máximo en el cual yo puedo ajustar la temperatura de cutout. Por ejemplo, si yo aquí en el LSE lo ajusto en 0 grados Celsius y el HSE en 10 grados Celsius, significa que la temperatura de set point que puedo programar en el parámetro set no la puedo bajar por debajo de los 0 grados ni la puedo subir por encima de los 5 grados, gracias a que mantengo el rango con estos dos parámetros. Con respecto a los parámetros de control de alarmas, tengo el HAL, el LAL y el PAO. El HAL especifica el valor del alarma en la cual se va a activar el controlador por alta temperatura de recinto, y el LAL el valor en el cual se va a activar la alarma del controlador por baja temperatura de recinto. Bien, y el PAO que tenemos aquí es el tiempo de desactivación de estas alarmas por temperatura.
Es bueno programarlo porque cuando iniciamos un cuarto frío que no se opera, que no está operativo, entonces tenemos una alta temperatura de recinto. Si lo especificamos en 0, inmediatamente, dependiendo del valor que yo programe aquí, se van a activar las alarmas. Entonces lo que uno hace es que le da un tiempo especificado para que la máquina o el equipo comience a trabajar y comience a bajar la temperatura, de forma que no me marque estas alarmas por inicio de trabajo del recinto de espacio refrigerado. Como mencionamos anteriormente, este equipo monitorea la tensión de la fuente, por tanto tiene unos parámetros de potencial de tensión. Entre ellos tenemos el UAL, que es donde se especifica el valor límite o máximo que yo puedo tener para que se active la alarma por alta tensión, y el UVA, que es el valor límite en el cual se va a activar la alarma por baja tensión. Y tenemos un tercer parámetro que es el DIU aquí, que es el diferencial de tensión. Este diferencial es un valor que yo aquí puedo programar, para el cual, en este caso, para la desactivación de la alarma por alta o por baja tensión. Como por ejemplo, si yo el DIU lo coloco en 10 y el UAL lo coloco en 200 y el UVA en 100, ¿qué va a pasar? Cuando llegue a 200 se va a activar la alarma por alta tensión y se va a desactivar cuando la tensión llegue al valor de 200 programado aquí en el UAL menos el valor que yo programa aquí en el DIU. Si yo programé 10, significa que en los 190 ya se va a desactivar la alarma por alta tensión, mientras que en el caso que tenga una baja tensión de 100 voltios por ejemplo, y nuevamente se activa la alarma en los 100, para que se desactive esa alarma tiene que llegar la tensión al valor de que yo programé aquí, que sería 100 voltios más los 10 voltios a los 110. Después que esté la tensión en 110, desaparece la alarma por baja tensión. Muy bien, entonces tengamos en cuenta este valor, que es muy importante para que nosotros podamos tener esos valores claros. Con respecto a los parámetros de deshielo o descongelación, en este caso se hace con ventilación forzada. Recordemos que es un controlador de conservación, tiene un solo sensor. Entonces tenemos el parámetro de IT, que es el intervalo entre ciclo de deshielo, se da en horas, o sea, cada cuánto se va a hacer el deshielo, dependiendo del periodo de congelación en horas. El DD+, el tiempo de duración de deshielo, se da en minutos. El DAO es el tiempo de inhibición de la alarma después de hielo. Recuerden que cuando se hace un deshielo se incrementa la temperatura de la cámara, y por tanto es bueno tener una desactivación de esta alarma por dicho caso. El DDF me está especificando si quiero la congelación de la pantalla o display durante el deshielo. Lo ideal es tener los valores que se puedan mover, que se puedan verificar, entonces mejor activarlo o darle la opción 1. A continuación vamos a ver los parámetros en nivel 3, que es el acceso a unos parámetros básicos rápidos que uno hace acá con el controlador. Entonces para ello lo hacemos presionando la tecla llave por 5 segundos hasta que aparezca el primer parámetro, en este caso el parámetro set o de set point. Ahora, para ingresar en el parámetro o los valores, presiono la tecla de desplazamiento horizontal, me aparece el valor y lo puedo modificar con las teclas de desplazamiento vertical, como estoy viendo acá. Bien, para salir del valor de la programación del parámetro, en este caso presionamos la tecla de desplazamiento horizontal para estar nuevamente en el parámetro, y con las teclas de desplazamiento vertical puedo buscar el siguiente parámetro. ¿Correcto? Muy bien, y para grabar la información presiono la tecla llave. Bien, vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a ver este pequeño cortometraje. Veanlo aquí. Vamos a presionar la tecla por unos 5 segundos, la tecla llave. Ya tenemos el set. Muy bien, vamos a ingresar en el parámetro del set. Veanlo allí y lo modifico con la tecla de desplazamiento vertical. Correcto. Ahora vamos a salir del valor del set y vamos a buscar el otro parámetro, en este caso el diferencial, el div. Entramos en el diferencial, modificamos el valor como estamos viendo acá. Correcto, salimos del valor y ya vamos a proceder a guardar con la tecla llave. Vean allí y ya está listo nuestro proceso. Ahora, para la ejecución de un deshielo forzado,
Vamos a hacer el procedimiento. Tenemos que ingresar en cualquiera de los parámetros vistos acá en el nivel 3. Entonces para ello volvemos a ingresar en un parámetro del nivel 3. Presionamos la tecla llave por 5 segundos. En este caso nos va a aparecer el set. Y a continuación lo que hacemos es mantener presionada por 5 segundos la tecla de desplazamiento vertical superior hasta que nos aparezca aquí el símbolo acá de descongelación. Y ahora para verificarlo de las temperaturas diferentes presionamos la tecla llave y nos va a aparecer la temperatura con el símbolo acá de descongelación. Veamos ese procedimiento a continuación. Veámoslo aquí, véanlo. Vamos a entrar acá en nivel 3, presionamos tecla llave 5 segundos, ya estamos en el parámetro set y presionamos la tecla de desplazamiento vertical superior hasta que nos aparezca el símbolo de descongelación, como estamos viendo acá. Ahora presionamos la tecla llave para salir y estar en el modo de verificación de temperaturas. Perfecto. Bien, allá para finalizar vamos a ver los mensajes que nos da en la pantalla de display del controlador. Entre ellos tenemos el ALA, que es alarma por alta o baja temperatura de recinto. Tenemos el UB, que es la alarma por baja tensión de fuente. Tenemos el UA, que es el alarma por alta tensión de fuente. Tenemos el E98, que es error interno del controlador. Tenemos el E01, que es falla del sensor de temperatura de recinto. Bien, doy gracias por la atención a este video. No olvidar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.